Listo. Entonces, la clase anterior empezamos estudiando la doctrina bíblica de la Trinidad. Y dijimos que aunque la palabra no se use, la enseñanza está ahí. Y hemos visto, o estamos diciendo, que hay tres columnas principales para esta doctrina. La enseñanza bíblica enseña esas tres columnas. Y toda la doctrina de la Trinidad se fundamenta sobre esa idea. Y cada herejía, cada falsa doctrina golpea una de esas columnas. Golpea que hay un solo Dios, cuando dice que son no tres personas, sino tres dioses. Golpea aquí esta columna, se derriba y de ahí toda casa. O aquí hay tres personas distintas. El modalismo vendría y derriba esa columna y la casa se derriba. Y de ahí los tres son igualmente Dios. Los arianos deciden que el Hijo es Dios, pero no igual a Dios que el Padre. Entonces, se derriba esa columna y toda la enseñanza bíblica por encima de eso se cae. Entonces, necesitamos las tres columnas. Y hemos visto muchos textos, tanto explícitos como implícitos, que están haciendo el argumento que hay un solo Dios. Y cualquier otro supuesto Dios, ahí los Baales, los Astarot, los otros dioses de Egipto, no hay ninguno fuera de él. Y esta que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿tienen la misma esencia? Sí, ajá. Ese es. Son igualmente Dios. Tienen la misma esencia divina. Tienen otra manera de decir eso, tienen la misma eternidad, el mismo poder divino, la misma justicia divina, la misma inmutabilidad. Esa esencia divina, esos atributos divinos apliquen a todas las tres personas. No es que el Padre sea realmente Dios y el Hijo no tenga todo esto de parte del Padre solamente y no es absoluto o inmutable o algo así. Eso sería rechazar la igualdad, la unidad de la esencia. Esa es una parte clave. Hay un solo Dios, con una sola esencia. Y esa esencia no es tampoco dividida. No son dos esencias. Aquí es el Padre, y de ahí que el Hijo, y de ahí el Espíritu. Y se va diluyendo en el proceso. El Padre tiene la máxima expresión de la esencia divina, el Hijo un poco menos, y el Espíritu aún menos que ellos. No es así. Todos tienen la misma esencia divina, la misma esencia divina. No la misma esencia divina en que tú y yo somos igualmente humanos, ¿cierto? Tú eres tan humana como yo soy humano. Pero eso no es la idea, porque somos dos personas completamente separadas, individuales. Pero Dios no es así. Dios es un misterio en que Él es una sola esencia, subsistiendo en tres personas distintas, pero también cada persona habita y interpenetra a la otra persona. Tú y yo somos humanos, pero independientemente. No tengo que conocerte o tener una relación contigo de una amistad para seguir yo siendo humano o seguir tú siendo humano. Somos independientemente humanos. Pero Dios siempre es tres personas. Y esas personas existen siempre en la relación. El Padre es el Padre porque tiene al Hijo. El Hijo es el Hijo porque tiene al Padre. Y el Espíritu es el Espíritu porque tiene al Padre, el Hijo. Y hay una codependencia entre las personas. Eso es algo único entre la personalidad de Dios y la nuestra. Nosotros somos amigos, pero hace poco no éramos amigos, no nos conocíamos, pero seguimos tan igualmente humanos en ese contexto. Pero Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre son unidos. Entonces son igualmente Dios. Entonces no es, eso rechaza la idea de que haya una disminución o una dilución de esta esencia divina, del Padre al Hijo al Espíritu. Y también rechaza la idea de que sea así. Aquí es la esencia del Padre, Hijo y Espíritu. Aquí tenemos lo de autoridad, de ira, y aquí tenemos amor. Tampoco es así.
El Padre es tanto amor como el Hijo, como el Espíritu. Son de la misma esencia divina. No compartida en el sentido de que yo tengo mi porción, tú tienes tu porción y ella tiene su porción, sino el Hijo tiene todos los mismos atributos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales en ese sentido. Entonces, estas son algunas otras cosas, pero estamos viendo las tres personas distintas y hemos visto algunas evidencias del Antiguo Testamento, sobre todo, para la separación, la distinción personal entre el Padre y el Hijo y la divinidad del Hijo. Vimos esa idea del ángel del Señor anteriormente y ahorita estamos viendo algunos textos que hablan del Mesías siendo enviado por Dios, pero también Dios al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto? Antes de seguir viendo afirmaciones del Padre e Hijo en el Nuevo Testamento. Una pregunta. Nosotros, bueno, por ejemplo, esos textos que hemos leído, implícitamente uno, o me pasa a mí, no dice, sí, es evidente. Pero ¿en qué momento de la historia de la iglesia, la historia dijo, bueno, vamos a condensar, a estructurar el tema de la Trinidad? ¿Desde qué momento de la iglesia? En cuanto a la afirmación de esas verdades y hablar constantemente del Padre, Hijo y Espíritu Santo desde los primeros escritos cristianos. Sí, pues el Nuevo Testamento es evidencia de eso, pero aún al final del primer siglo, en Clemente, en Policarpo y otros, hay constantes referencias al Padre, Hijo y Espíritu. Sí, y afirmando Padre, Hijo y Espíritu. Eso fue una parte clave de la vida de la iglesia desde el principio. Aunque quizás no con toda claridad que ahora nosotros confesamos en el credo niceno o en nuestra confesión de fe, que depende del credo niceno, y otros credos en ese tiempo, pero siempre confesaba la Trinidad. Ireneo, en el 180, tuvo una doctrina bastante desarrollada de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 180, eso es, sí, 100 años después del cierre del canon del Nuevo Testamento, cuando el último libro se escribió, menos de 100 años. Pero llegó con tiempo cuando otras versiones, herejías, empezaban a ir derribando una de esas columnas. Al principio, parte de la lucha fue con Cristo, acerca de la doctrina de Cristo, afirmar que Él fuera tanto Dios como hombre, que Él fue un hombre verdadero. Esa fue una de las primeras luchas, que Él vino en la carne, fue algo que tenían que defender. Otros, como los judíos, rechazaban la idea de que Cristo fuera Dios. Entonces ellos tenían que defender esa idea. Otras realidades ahí del primer siglo, o primer y segundo siglo, fueron los marcionitas, que rechazaban el Antiguo Testamento y decían que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios que el Padre de Cristo. Eso también fue una lucha ahí. Pero al final del segundo siglo, una de las primeras luchas grandes en cuanto a la Trinidad que surgió fue el modalismo que derivaba esta columna. El modalismo que decía que es Padre, Hijo y Espíritu, pero son simplemente modos de expresión de la misma persona en tiempos diferentes. En el Antiguo Testamento fue el Padre, en el Evangelio, en la Encarnación es Cristo y ahora es el Espíritu. Entonces fueron modalistas y rechazaban que había tres personas distintas. Decían, no son personas, sino simplemente modos de apariencia en un sentido. Siempre la manera en que se manifiesta es diferente, pero es el mismo. Como yo estoy con mi esposa, yo soy esposo. Cuando estoy con mis niños, me manifiesto como padre. Cuando estoy con ustedes, me manifiesto como pastor o como hermano en la fe. Y entonces, dependiendo del contexto, del tiempo, me pongo otra máscara, otra forma de actuar. Porque es... Sí, sí, es muy incorrecto. Sí, Sí, esas cosas son... Sí, no, esas ilustraciones... si no son suficientes y a veces pueden dejarnos con cierta confusión.
Listo, entonces Juan 5. Empecemos por Juan 1. En el principio, Juan 1:1. En el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué significa ese texto? El verbo era en el principio, ¿cierto? Eternidad. Antes de la creación del mundo, existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implica la idea de con Dios? Sí, pero en cuanto a este punto. Implica distinción personal, ¿cierto? Si estoy con Mirna, estoy junto a ella, somos dos personas distintas, ¿cierto? Porque estamos en asociación, estamos juntos, pero no somos la misma persona. Porque estoy con ella, pero no soy ella. ¿Cierto? Eso sería otra manera de hablar. Entonces, el verbo estaba con Dios. Entonces, eso implica una distinción. Hay una distinción aquí entre este Dios y el verbo. Pero de ahí dice, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, hay algo interesante aquí que debemos entender, porque este texto quizás puede llevarnos a cierta confusión. El verbo era con Dios. Y ahí dice la palabra. Con Dios. Es la forma con el artículo. Con el Dios. El Dios. Entonces, esa idea está haciendo referencia al Padre, ¿cierto? Al Padre. Pero de ahí dice, y el verbo era Dios. Pero eso quiere decir que él era la misma persona que el Padre. Daría a pensar eso, que quizás pues hay una distinción de persona, pero ahora decir que es la misma persona. Eso no tiene sentido. Decir que estaba con Dios, con el Dios, y ahora es el Dios, no tendría mucho sentido. Sino la idea es que hay una distinción entre el verbo y Dios, pero al mismo tiempo está afirmando que el verbo es Dios. Pero ¿cómo puede estar con Dios y ser Dios a la misma vez? Pues el punto es que este tonteón de la segunda cláusula, y el verbo estaba con Dios, es el Padre. Pero Juan usa una construcción gramatical aquí que no está diciendo el Dios, no está diciendo el Padre, y no es el verbo era el Padre, sino está usando una forma de poder describir su esencia, describir su naturaleza. Es una estructura, una construcción gramatical única o especial que sirve para hablar de atributos, hablar de esencia, de naturaleza, de caracterizar en cuanto a su naturaleza algo. Puede ser algo como el definitivo, fue el Dios o era el Dios como el Padre, pero no significa eso. A la luz del contexto eso no tendría sentido. Es decir, él era con Dios, el Padre, y era el Padre, no tiene sentido. Pero sí que era con el Padre y era igual de Dios que el Padre. También es un poco confuso, pero es más posible. Y a la luz de la doctrina de la Trinidad, sí tiene sentido. Entonces, la primera cláusula pone al verbo en el principio. La segunda lo pone en una relación personal distinta con el Padre. Una persona distinta al Padre, pero igual en esencia al Padre. Y de ahí sigue diciendo que a través de Él se crea todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, simplemente para asegurar que no lo pierdan el punto, que no piensen que está hablando de que es distinto del Padre y al mismo tiempo igual al Padre,
sino dice, estaba con Dios, era Dios y estaba en el principio con Dios. Dice con Dios 2 veces. Para dejarlo claro, hay una unidad, pero hay también una distinción aquí. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Y leyendo en la Biblia de las Américas, dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí hay una variante textual. El unigénito Dios, déjame mostrarle algo aquí. Entonces, estamos hablando aquí de una variante textual, es decir, cuando la Biblia fue escrita a mano, ¿cierto? A mano en un papel, no tan en papiro, algo no tan limpio como el papel que tiene ahí, con líneas y todo tan organizadito, sino eran fibras de papiro, de una caña, de otras cosas así, que no era tan limpio y perfecto como el papel que nosotros podemos comprar del mercado. Entonces, hay que entender esa realidad. Y todas las copias que tenemos fueron copiadas a mano. Entonces, eso requiere mucho trabajo, mucha labor, y damos gracias al Señor por esas personas que hicieron eso, que hicieron ese servicio de tomar tiempo. Imagínate, una Biblia completa, escribiéndola a mano. Sería muy bueno para la memoria, pero sería bien cansado. Pero en ese proceso, debido a saltos de vista, cansancio o la semejanza de ciertas palabras, uno puede confundir letras o el sonido puede confundirse y a veces puede entrar ciertos cambios. Entonces, esta palabra, unigénito Dios, quizás una Reina Valera, ¿alguien tiene la Reina Valera ahí? ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Ajá, el unigénito Hijo. Y normalmente eso es lo que Juan dice, el unigénito Hijo. Pero en el texto original, o en el texto copiado, la diferencia es esta. Hijo y Dios son bien diferentes para nosotros. Pero en griego era como una Y. Solo una letra de diferencia. Sería solo una letra de diferencia. Y dependiendo de la ortografía, de quizás una fallas en las letras o en el papel, fácilmente puede confundir. Cambiar Dios a Hijo sería un poco más difícil. Pero cambiar esto a esto sería mucho más fácil. Especialmente dado que esta es una forma usada en otros textos, que quizás puede ver la palabra unigénito y simplemente como viene a la mente, unigénito Hijo. Juan 3, 16 en otros textos. Hay todavía debate, hay otras consideraciones ahí, pero es posible que este Theos fue la palabra original y un escriba introdujo huios posteriormente. Entonces, si tomamos eso como el texto original, lo que Juan escribió, entendamos lo que está diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero hay uno en ese contexto que ha visto al Padre, que ha visto a Dios. ¿Quién? El Hijo. El Hijo. ¿Y qué dice del Hijo? Él es el unigénito Dios. Él es Dios. Una afirmación de su deidad. La tercera columna, que ya no está. Sí, el unigénito Dios. Así dice la... Para pagar. ¿Subirlo? Entonces dice el unigénito Dios. Y de ahí dice que está en el seno del Padre. Entonces, ¿qué implica esto? Unigénito Dios está en el seno del Padre. Hay una unidad de esencia, unigénito Dios. Pero hay una intimidad personal, una relación personal. ¿Quién está en el seno del Padre? ¿Quién está en el seno del Padre? Piensa en ese lenguaje, el seno del Padre. Eso
esa imagen de alguien en el seno de alguien aparece en otra parte de este libro, ¿cierto? ¿En qué otra parte del libro de Juan aparece? Que es de recostado, Ah, ¿o no? ¿quién? El discípulo amado. Ajá, sí, exactamente, el discípulo amado. El discípulo amado, Juan, el autor del libro, se identifica como el discípulo amado. En vez de decir Juan, dice el discípulo amado. Y en algunos lugares aparece que ese discípulo amado estaba en el seno del Hijo, recostado en el seno del Hijo. Y usa esa misma idea, ese tipo de amor, intimidad que él disfrutó con Cristo. Es el paralelo que usa para describir el tipo de intimidad entre el Padre y el Hijo, en el seno del Padre. Entonces hay una distinción personal, pero hay una unidad de esencia. De esas las columnas 2 y 3, juntos. Y de ahí luego, en Juan 5:17, vemos también esto, 17 adelante. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ellos lo entendían correctamente o no? Sí, ¿no? Sí, ajá. Creo que sí lo entendían correctamente, pero solo no creían que era realmente Dios. Por eso Jesús respondió, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¡Wow! Ese es el lenguaje fuertísimo, ¿cierto? Honrarme a mí como ya honran a Dios. ¿Cómo? Eso, imagínate ser un judío del primer siglo y escuchar un hombre decir eso. Como nosotros hoy, que alguien Sí, se ajá. está diciendo soy Cristo. Sí, ajá, exactamente. Hay algo como que choca. Como, no puede ser. No, eres loco. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno de la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces Cristo está diciendo que Él es unido a Dios, distinto de Dios, pero unido a Él en su honor, en gloria, en sus obras. Él hace las obras del Padre. En juicio, Él es juez junto con el Padre. Él tiene vida en sí mismo como el Padre. Y incluso es Él quien va a ser al final el gran juez de todo, quien hace la resurrección a vida o a muerte. Cristo mismo diciendo esa cosa acerca de sí mismo. Entonces hay una obvia distinción entre el Padre y el Hijo, pero una clara unidad entre el Padre y el Hijo. Es algo que como es raro. El Hijo, tanto el Hijo como el Padre merecen gloria. Tanto el Hijo como el Padre juzgan, dan vida, resucitan, hacen obras gloriosas. Pero son distintos, pero unidos. Otro texto sería Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Conocen esa historia, ¿cierto? La historia de cuando Jesús, otra historia. Este texto fue bastante claro, vamos a dejar el comentario ahí. Pero piensa de otro texto. Cuando Cristo está dormido en el barco, hay una tormenta que viene. Y los discípulos se asustan, dicen, oh Señor, ¿no te importa que estamos muriendo? Maestro, ¿qué perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y el agua manda y le obedecen? Mirna, ¿puedes leer, por favor, Salmo 65, 7 y Reina 107, 29? Salmo 65, 7, Mirna 107, 29, Reina. 65:7. 65, 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Salmo 107, Sí, versículo 29. 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿De quién está hablando en esos textos? Dios. ¿Quién calma los mares? ¿Quién calma el estruendo y la tormenta en medio de las aguas? Dios. Pero aquí vemos a Jesús haciendo esta obra divina. Eso es más el tercer punto. Son igualmente Dios. Ok, otro texto clave es Filipenses 2:10. Nueve a 11. Sí. Sí, por favor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué interesante ese texto. Debido a su humillación, el Padre exalta al Hijo por encima de todos. Y nosotros antes leímos Isaías 45, 21 y 22. Creo que fue la hermana Jacqueline quien leyó, diciendo que no hay Dios fuera de mí, yo soy el único Salvador. Y de ahí, en versículo 23, que no leímos, dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. Por aquí, Pablo usa este lenguaje en un texto bastante monoteísta. ¿Cierto? Leamos todo el contexto otra vez. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Qué interesante. Hay un solo Dios, no hay otro como yo. Yo soy el único Salvador y toda rodilla va a doblarse delante de mí. Pero al Hijo, quien siendo encontrado, existiendo en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Entonces Cristo en su encarnación era Dios completamente. Pero de ahí se humilló a tomar también la forma humana. La forma humana. Y debido a su humillación, incluso hasta la muerte de cruz, el Padre lo exalta por encima. Porque ese lenguaje que se aplicaba a Dios en Isaías 45, ahora se dé a Cristo Jesús. ¿Es delante de quién? Que se dobla cada rodilla. Dios, el único Salvador en Isaías 45, o Cristo en Filipenses 2. ¿Cuál es? Sí, los dos a la vez. Porque Cristo es tanto Dios como hombre. Otro texto que hace eso es Romanos 10. En el versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí en versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso viene de Joel 2, 28, el texto que estudiamos en la iglesia hace poco. Y aquí es la palabra Jehová, en el nombre de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero ¿qué dice Pablo acerca de Cristo y de la salvación? La salvación viene por invocar a Cristo, a Jesús, como Jehová, como Señor. Entonces, ese lenguaje de salvación por invocar el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento ahora se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿cierto? Y hay muchos otros textos que hacen ese tipo de afirmación. Entonces, cuando hablamos del Hijo, vemos muchos textos que hablan de Él en distinción con el Padre, unido al Padre en su esencia, aplicando textos del Antiguo Testamento que originalmente hablaban de Dios, pero ahora hablan del Mesías, de Cristo. También vemos atributos. Ajá, sí. Y cuando en el Antiguo Testamento se mencionaba Jehová, también se hablaba acerca del Hijo, se invocaban al Hijo, como en el Nuevo Testamento. Y como dice, Jehová envió, por ejemplo, Jehová. Sí. Está hablando del Hijo, que Dios envió al Hijo. Sí, ajá, parece. Jehová. Sí, creo que sí. No siempre tiene que ser así, o no siempre tenemos que hacer la pregunta. Ese Jehová es el Padre, el Hijo, el Espíritu. A veces vemos esa distinción más claramente. Pero hay ciertos textos donde esa identificación de Jehová, como en ese contexto de cierta diversidad, probablemente sí hace referencia tanto al Padre como al Hijo. Como en ese caso de Génesis 19, 24. El Jehová que estaba en la tierra, llevando el nombre de Jehová, el ángel del Señor. Y el Jehová que estaba en los cielos y derramando el fuego desde los cielos sobre ellos. Entonces, hay ciertos textos cuando habla de eso. Y hay otros momentos en contextos de salvación, en contextos del Salvador, en contextos del Mesías, cuando habla de Jehová. El Nuevo Testamento los va a aplicar más específicamente a Cristo. La palabra Dios, Elohim, él denota para Sí. una pluralidad. O como... Sí, es cierto porque Elohim. Im es la forma plural en hebreo, cuando masculino. O es femenino, pero im es masculino. Elohim sería dioses. Entonces, a veces significa eso, los dioses. A veces puede decir Elohim, un solo Dios, y Elohim, dioses, los dioses de las naciones. También hay la forma singular, él, que se usa mucho de Dios, especialmente en nombres compuestos, como los nombres de Dios.
El Shaddai, por ejemplo, es el Dios. Y Elohim sería una forma plural de eso. Pero aunque es quizás posible, es un poco difícil hacer ese argumento, porque ese mismo término se usa para hablar de Baal, por ejemplo, o para hablar de otros dioses falsos. Entonces no hace una distinción entre la forma plural solo de Jehová y la forma singular de todos los otros dioses. Entonces es un poco difícil hacer ese argumento, porque quizás demostraría más de lo que queremos que demuestre. Pero sí he escuchado eso. Mejor hablar de esos textos cuando esa palabra Elohim o Jehová se usa en el contexto también de verbos o adjetivos plurales y otras cosas, como ese de hagamos al hombre o bajemos y confundamos su lengua. Una acción. Sí, hay una acción plural. Porque normalmente va a llevar Elohim, incluso muchas veces cuando habla de Dios, es Elohim singular, verbo singular. O Elohim y un atributo singular. Pero hay ciertos contextos cuando aparece en plural. Y ahí es un poco más posible ver un vistazo de pluralidad o diversidad en Dios, que es parte de nuestra doctrina de la Trinidad. Listo. Entonces, hay muchas maneras en que la Biblia habla de ese tipo de diversidad y unidad entre el Padre y el Hijo. Habla del Hijo diciendo que Él es Dios. Hay textos como Juan 20, 28, Tito 2, 13, Romanos 9, 5, Juan 1, 1, 1 de Juan 5, 20. Son textos que usan el título Dios para hablar de Cristo. Tito 2:13, por ejemplo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Dios y Salvador. O Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Entonces usa el término Dios, le aplica los títulos de Dios, le aplican los textos de Dios, le aplican los atributos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo, diciendo eso, habla de su eternidad, su inmutabilidad y su omnipotencia, atribuyéndole esas ideas divinas, atributos divinos. Hebreos 13:8, un texto muy conocido. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otros textos hablan de Cristo y le atribuyen, por ejemplo, Juan 2 habla de él y le aplica omnisciencia. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, él no es simplemente aquí, no creo que el punto de Juan sea que Cristo fue súper perceptivo y podía ver con mucha sabiduría. Puede ser, y en algunos contextos quizás así sea, porque Cristo sí fue muy astuto y sabio y pudo pensar de los pensamientos de los hombres y anticipar como alguien más puede. Pero aquí parece ser algo más que eso, algo más profundo, algo en base de esa identificación con deidad que antes había hecho. Incluso, justo después de que él llama su propio cuerpo el templo de Dios, el lugar donde Dios mora. Esa es una afirmación bastante poderosa. Es justo después de eso que él habla de él conociendo los
corazones de los hombres. Otro texto en los evangelios es cuando Él perdona los pecados y entra en un debate sobre, no, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo tú puedes decir eso? Pues el punto es Dios también. Y esa pregunta cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Ujú. Sí. El Señor le dice, tanto tiempo, Ujú. no me conoce. Juan 14:9. Ujú. Bien lindo. Sí, ajá, exactamente. Pero ahí hay que entender algo. Muéstranos al Padre y dice, mira a mí. Pero hay que tener cuidado ahí con eso. Porque ¿cómo puede uno malinterpretar ese texto? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo piensas en cuanto a las columnas? ¿Cómo puede uno? ¿No sería la distinción? Ajá, exactamente. Que no tendrían la distinción. Dirían, mira, el Hijo es el Padre. ¿Cierto? ¿Puede ver cómo uno puede interpretar ese texto de esa manera? Mira, para ver al Padre, miramos al Hijo. Porque el Hijo y el Padre son iguales, son la misma persona. El modalismo. Pero es un texto curioso porque nos muestra otra realidad, que Cristo es la manifestación del Padre. Cristo es distinto del Padre, pero Él es la expresión exacta de su naturaleza, según Hebreos 1. Él es el quien dio a conocer al Padre. Él es el quien revela al Padre. Él es distinto al Padre, pero para ver al Padre, para acercarnos al Padre, vamos al Hijo. Porque el Hijo es el quien revela, como dijo Juan 1:18, ¿cierto? Nadie jamás ha visto a Dios, pero el unigénito Dios, quien estaba en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Cristo es la manifestación y la revelación del Padre. Entonces, creo que esa idea, esa unidad, hay una distinción personal. Entonces, pensémoslo de esta manera. Tenemos que afirmar que, en primer lugar, hay un Dios. Un Dios. Entonces, aquí enfrentamos unidad, el monoteísmo. Somos monoteístas, hay un solo Dios. Pero hay tres personas distintas. Entonces, parte de la dificultad de los varios sistemas de explicación teológica o de la Trinidad es cómo mantener el balance aquí. La unidad y la Trinidad. ¿Qué viene primero? ¿Qué existió primero? ¿Dios como uno o Dios como tres? Si no podemos escoger. Dios siempre ha sido uno y siempre ha sido tres. Y no hay otra manera en que Dios puede o ha existido. Siempre existe en una sola esencia, subsistiendo en tres personas. Nosotros somos opcionales, ¿cierto? Nuestra existencia no es necesaria. Pero Dios, su existencia es necesaria. Y la generación del Hijo, la paternidad del Padre, la profesión del Espíritu, son necesarias. Siempre han existido. Siempre ha habido. No hubo un tiempo cuando el Padre existía sin el Hijo, o el Hijo y el Padre sin el Espíritu, o un Dios apersonal y de ahí llegó a tener tres personas. Nunca ha sido así. Siempre Padre, Hijo y Espíritu. Uno y tres. Tres y uno. Y esa realidad es algo que demuestra la gran gloria de la cosmovisión bíblica, de la realidad, de la doctrina bíblica. Por ejemplo, en la filosofía, los filósofos trataban con una pregunta muy importante. ¿Por qué en ese mundo alrededor hay tantas cosas diferentes? Hay mucha diversidad, ¿no? Cuando miramos la naturaleza, vemos mucha diversidad.
pero al mismo tiempo todo está conectado. Todo bebe el mismo agua, disfruta de las mismas lluvias, está bajo el mismo sol. Hay mucha unidad también. Toda la diversidad, pero también hay cierta unidad de todas esas cosas. Todo tiene su rol, todo tiene su función y contribuye algo a este sistema del mundo. Entonces, ¿cuál es primero? ¿Cuál es lo primordial, lo básico que produjo todo lo demás? ¿La unidad o la diversidad? ¿Uno o tres? ¿O uno o muchos? Entonces, muchos de los filósofos trataban de responder esa pregunta. Y algunos llegaron a decir, pues uno es lo esencial y lo otro es como una emanación o una extensión de eso. Y con eso hay ciertas copias imperfectas que van y producen la diversidad. Y siempre los filósofos buscaban responder esa pregunta. Pero estaban tratando de escoger entre opciones una dicotomía falsa en un sentido. Porque no es uno o diversidad, sino es los dos. Uno y tres. Tres y uno. Siempre cuando pensamos de Dios como uno, debemos pensar de Él como tres. Cada vez que pensamos de tres, debemos volver a pensar del uno. Nunca podemos olvidarnos de esa realidad. Una esencia, la misma eternidad, la misma inmutabilidad, la misma gloria, el mismo poder. Pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu. Pero hay una tercera parte. Son unidos personalmente. Hay esa unidad de esencia, pero también hay cierta unidad de comunión. Una unidad de comunión. Hay unión de esencia y comunión de personas. Porque el Padre estaba en el Hijo estaba en el Padre. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y siempre están unidos en todo. Tenemos que guardar estas tres afirmaciones. Hay una esencia, una sola esencia, que subsiste en tres personas distintas. La diversidad, tres personas distintas, verdaderamente distintas. El Padre conoce que Él es el Padre. Y conoce al Hijo, que Él es el Hijo. Y el Espíritu, que el Espíritu es el Hijo, es el Espíritu. Y sabe que no es el Hijo. Y puede hacer esa distinción. Porque el Padre puede enviar al Hijo, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer eso sin poder decir, yo soy el Padre y tú eres el Hijo? Pero al mismo tiempo, no son separados como nosotros somos humanos separados. Y no es algo separados como había quizá un debate o algún tipo de conflicto. Son tan armoniosa y perfectamente unidos entre sus personas que siempre obran juntos, vienen juntos. Entonces cuando pensamos del Padre, también pensamos de los otros, porque están conectados, siempre conectados, distintos pero no separados, distintos pero no separados. Entonces la gloria de la Trinidad, esa unidad y diversidad, nos ayuda en muchos sentidos. Y vamos a seguir profundizando un poco más en eso. Pero esta manifestación de Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas, es constante en las Escrituras. Constante. Quiero mostrarles solo algunos textos que demuestran esa realidad. 1 de Pedro 1 a 2. A los expatriados elegidos, según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Padre, Espíritu e Hijo. Otro texto es Gálatas 4 a 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo,
a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El Padre envía al Hijo y el Padre envía al Espíritu desde el Hijo a nuestros corazones. Padre envía al Espíritu de su Hijo. Padre, Hijo y Espíritu. Tito 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos al Padre salvándonos por la regeneración y renovación del Espíritu que es derramado debido a Cristo. Padre, Hijo y Espíritu. Efesios 1, un texto más largo, entonces por eso no lo voy a leer, pero vemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y vemos que en Cristo, en versículo 7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. En versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu de la promesa. Entonces vemos en ese texto, el Padre nos elige, el Hijo vino a redimirnos, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu para sellarnos para la herencia eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen juntos. La creación es la obra del Padre en el Hijo a través del Espíritu. La revelación de la Biblia es del Padre en el Hijo a través del Espíritu. La redención es del Padre en el Hijo a través del Espíritu. La salvación o la oración es al Padre en el Hijo a través del Espíritu, ¿cierto? Oramos en el nombre de Cristo al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra adoración en Efesios 2, 22. 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo somos edificados para ser una morada de Dios, del Padre, en el Espíritu. O luego, en 3, versículo 10. En quien, en Cristo, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo tenemos acceso al Padre. 1 de Juan 4, 13 a 14. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Qué increíble esa afirmación. Nosotros permanecemos en Él porque tenemos al Espíritu. Y el Espíritu obra en nosotros para que demos testimonio de que el Padre envió al Hijo. El Espíritu nos lleva de vuelta al Padre y el Hijo. Y el Padre envía al Hijo y envía al Espíritu. El Hijo sirve al Padre y revela al Padre y envía al Espíritu. Entonces siempre hay esa conexión entre todos. Efesios 2, 18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Espíritu, Jesús, Cristo y el Padre. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Padre. Vemos en este texto, en estos textos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos, pero unidos en su operación, unidos en sus obras de redención, de recibir adoración, de ser el fundamento de la iglesia, de ser el autor de la redención. Otro lugar donde vemos esto es Mateo 3, 14 a 17, cuando vemos la historia del bautismo del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Pues Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos de aquí, que decía, ese es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre hablando desde los cielos, el Espíritu descendiendo sobre el Hijo, y el Hijo siendo encarnado y bautizándose. Entonces, lo que quiero hacer con todos estos textos es abrumarnos de la realidad constante de que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu. No siempre en ese mismo orden, pero siempre, casi siempre juntos. O cuando habla de uno, implica el otro de alguna manera. Y nos lleva de vuelta a los otros. Pero hay dos textos claves donde podemos ver los tres juntos. Dos textos. Hay muchos textos como ya cité, pero aquí son dos. Mateo 28, 19 y 2 Corintios 13, 14. Mateo 28, 19 es un texto bien atacado por los apostólicos, ¿cierto? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. 19. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La manera en que la Biblia habla de la Trinidad es bastante precisa. Usa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tenemos el nombre que lo comparte tanto el Padre, Hijo y Espíritu. Si yo dijera el nombre de Reina y el de Jacquelina y el de Mirna y el de Daniela, estaría hablando de 4 nombres diferentes, ¿cierto? Pero este es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un solo nombre, pero es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una idea de unidad en eso. Ser bautizado en Cristo no es otro que ser bautizado en el Padre y en el Espíritu. El ser bautizado en el Espíritu no es otro de ser bautizado también en el Padre y el Hijo. Y también lo mismo con el Padre. Hay una diversidad, Padre, Hijo y Espíritu, pero hay una unidad también. El nombre sería esto, y de ahí estas serían las 3 personas distintas y unidas. Y 2 Corintios 13, versículo 14. Y así terminamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No están diciendo la gracia es del Señor Jesús, o el amor es del Padre, y la comunión es del Espíritu Santo. No están hablando en esos términos. Como el pie.
dividido. El Padre tiene esta porción, el Hijo tiene esa porción. No está dividiendo los atributos de la esencia. Pero está hablando de que debido a que nuestro Dios es uno, y al mismo tiempo tres, nosotros disfrutamos de comunión y de los beneficios de los roles distintos de cada persona. Son unidos y completamente unidos en todos los sentidos, pero al mismo tiempo cada uno tiene su rol. En la redención, en nuestra comunión con Dios, en la revelación de las Escrituras, hay roles distintos, unidos en cada uno, pero tiene un rol distinto, como Efesios 1. Aplica la elección y predestinación al Padre. Aunque también Cristo está allí, es en Él, entonces no es que solo el Padre esté involucrado en la elección, sino siempre los tres son involucrados. Pero lo atribuye de algún sentido al Padre. El Hijo, la redención, es Él quien vino y murió, y solo el Hijo quien se encarnó. El Padre no se encarnó, aunque estaba en Cristo, y el Espíritu Santo estaba sobre Él, unidos en obra, pero cumpliendo un rol un poco distinto. El Espíritu Santo es el quien ahora mora en nosotros, pero también es Cristo quien mora en nosotros. Hay diversidad, pero hay unidad y roles distintos. Y debido a eso, nuestra salvación es perfecta. Nuestra comunión con Dios es posible. Porque de hecho es esa doctrina de la Trinidad, esa realidad de nuestro Dios, que dio luz al mundo. Ese tipo de comunión y amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que produjo la creación. Lo que dio a luz la Biblia y también lo que dio a luz al plan de la redención. Fue ese amor del Padre que habla en el libro de Juan sobre todo. El Padre quería dar al Hijo un pueblo especial. Y ese pueblo es redimido por el Hijo y ungido por el Espíritu. Entonces cada uno tiene su rol, pero eso asegura que nosotros podamos tener comunión con ese Dios. Fuimos creados para comunión con Él. Y Él lo ha asegurado a través de su obra de redención. Entonces, esa idea, ese texto, habla de los tres unidos, siendo la fuente de toda la bendición aquí, pero también en un contexto tan íntimo, una idea tan íntima, tan personal, relacional, que nosotros podemos disfrutar de comunión con Dios a través de la gracia mostrada en Cristo, el amor por el cual el Señor, nuestro Dios, nos ha amado y esa conexión personal del Espíritu, aunque tengan roles distintos. Todos haciendo su rol tan perfectamente asegura la plenitud de nuestra redención, la perfección de su obra de salvación y nuestra plena participación en la comunión con nuestro Dios. Y es una realidad gloriosa. Y por eso podemos confesar con una limpia conciencia dicha doctrina de la Trinidad. Es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y con eso cerramos esta clase para ver si hay algunas preguntas.